Bendiciones, bienvenidos a otro programa más de Conversando entre Mujeres Guerreras. Esta que les habla es su hermana en Cristo y pastora por la gracia del Señor, Miriam Ortiz Lecodet, quien les acompaña como cada viernes desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y puedes sintonizarnos todos los viernes aquí a través del canal 60.1 en tu antena local a nivel isla, también a través de Faro TV en Roku y también a través de las frecuencias 1660M, 101.1 FM, 1250M y 101.3. Así que, verdad, riega la voz que ya comenzó el programa que tú has hecho tu favorito, el programa Conversando entre Mujeres Guerreras. En esta mañana envío saludos cordiales a cada una de esas mujeres guerreras que siempre están conectadas viernes tras viernes en este su programa y que lo comparten a cada una, ¿verdad?, de esos hermanos y hermanas en Cristo de diferentes denominaciones. En esta mañana tenemos un tema muy edificante, un tema, ¿verdad?, en el cual el Señor, así como me ministró a mi vida, creo, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Jesús, que también va a ministrar la tuya. Así que en esta mañana te invito a que donde quiera que te encuentres, sea en tu casa, sea en el trabajo, donde quiera que te encuentres en este hermoso día donde vas a estar escuchando este programa, puedas conectarte conmigo buscando la palabra del Señor, que en esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 12 y verso 2. Romanos capítulo 12 y verso 2. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te presentamos, Señor, otro programa de Conversando entre Mujeres Guerreras. Te pedimos, Padre, que a toda esa audiencia, Señor, que se conecta viernes tras viernes, tú puedas hablar, Señor, a su vida, puedas ministrar a su corazón, Señor. Que cada palabra, Señor, que tú envías, Padre Santo, sea para levantar, edificar, transformar la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, que hagan milagros, señales, prodigios y maravillas, Señor, a través, Señor, de cada palabra que tú envías, Padre Santo. Y yo me encargaré, Señor, de darte toda la gloria y toda la honra porque solo a usted le pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Doy gracias a Dios por otro día más que me permite estar aquí, ¿verdad?, de pie haciendo su voluntad y de verdad trayendo este mensaje, esta poderosa palabra del Señor que en un momento dado ministró a mi vida. Hace, en verdad, unos domingos atrás estuve en el altar de mi iglesia adorando y en el momento de la adoración el Señor ministra a mi vida con esta palabra fuertemente, el cual va a ser el tema en esta mañana. Y el tema del programa en esta mañana se llama renovación espiritual. El tema de esta mañana se llama renovación espiritual. Y cuando hablamos de renovación, la palabra de renovación tiene su origen en el vocablo latino renovatio. El término está asociado a la acción y el efecto de renovar, devolver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido o sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase o reemplazar algo. Eso es lo que significa la palabra renovación. Y cuando Dios nos habla de la palabra renovación, en este tema que nos habla de renovación espiritual, en esta mañana Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que Dios quiere que renovemos nuestra vida con Él. Hay instantes donde tenemos, ¿verdad?, que detenernos, que pararnos y entrar en una renovación espiritual con Dios. Y para poder entender mejor el proceso de lo que se trata la renovación, vamos a comparar este proceso de renovación espiritual con el proceso que ocurre en la vida del águila. De hecho, la misma Biblia, la palabra del Señor, nos habla en cuanto a este ejemplo de verdad de la renovación en el águila. Cuando vamos a Isaías 40 y el verso 31,
en Isaías 40, verso 31, la palabra nos habla en términos de la renovación y nos habla en esa comparación del águila. Dice la palabra en Isaías 40 y verso 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Ese como es de comparación. La palabra en Isaías 40:31 nos compara como las águilas. Y esa es la renovación espiritual en la que ya Dios viene hablándonos a través de su palabra. Pero para hablar de renovación espiritual, dentro de las Escrituras, podemos usar como ejemplo, como te dije, lo que sucede en la vida del águila, de ese animal tan majestuoso que tantos conocemos, que el Señor creó, pero que también la palabra nos hace un énfasis y una comparación de cómo Dios la renueva a ella y cómo Dios quiere que nosotros seamos renovados espiritualmente con el Señor. ¿Verdad? Cuando hablamos del proceso del águila, sabemos que el águila llega a un tiempo en su vida donde su plumaje envejece, donde por ende esas plumas, ¿verdad?, que ya están envejecidas y esas garras y ese pico se va torciendo y ya no es lo mismo en el águila, ya no le funciona de la misma manera que en un inicio. Esto mismo ocurre en la vida cristiana. Los problemas nos van cansando y tenemos que pasar por un momento para renovar nuestras fuerzas. Es ahí donde tenemos que pasar por un doloroso proceso de renovación. Así como el águila, ¿verdad?, se queda sin plumaje porque ella misma se arranca el plumaje, ella misma se saca las uñas, las garras y quiebra su pico utilizando una roca. Aquí, ¿verdad?, en este momento ya pasa por un proceso sumamente doloroso, donde ella y únicamente ella reconoce que ya lo que tiene en su cuerpo no le sirve, no le funciona y que tiene que arrancar lo viejo para que pueda llegar lo nuevo, que tiene que llegar una renovación para que entonces ella pueda renovar fuerzas como el águila, como compara la palabra en Isaías 40, verso 31. Y aquí quiero detenerme, hacer un paréntesis, ¿verdad?, y decirte en estos momentos que en nuestra vida tenemos que hacer unas pausas también como el águila. Tenemos que reconocer que llega un momento que nuestra vieja armadura se va desgastando y tenemos que renovar nuestra vida espiritual con Dios. Siempre para ello significaría, ¿verdad?, en un momento dado, llegar a un lugar que simbolice como esa roca, como ese lugar fuerte, ese lugar duro, ¿verdad?, el cual el águila escoge para arrancar ese pico torcido. En este caso tenemos que llegar a esa roca, que en este caso es la roca inconmovible que es Cristo, y buscar la manera de chocar con esa roca, de arrancar todo eso viejo que está en nosotros para que pueda entrar una renovación espiritual, para que pueda ser renovado nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser. Así que, ¿verdad?, tenemos que arrancar todo lo viejo de nuestra vida para volver a renovarnos y ser nuevos en Cristo Jesús. Cuando continuamos hablando del maravilloso proceso de la renovación del águila, no solamente es que ella se arranca el plumaje viejo y las garras viejas y el pico, como diríamos aquí en buen puertorriqueño, a sangre fría, ¿verdad?, ella misma así, ¿verdad?, a puro dolor, sino que espera el águila luego que pasa por ese proceso de arrancar todo lo viejo, de pasar por dolor y de pasar por transformación. Cuando ya el águila pasa por ese proceso que ha quitado todo lo viejo, ella tiene que esperar. Esto no es de la noche a la mañana. Ella tiene luego que esperar un proceso entre 40 a 60 días, según se ha estudiado en la vida del águila, para poder ver nuevamente crecer las plumas y ver nuevamente crecer las garras y ver ese plumaje nuevo, cómo se va, ¿verdad?, desarrollando, para ella volverse a ver otra vez renovada y majestuosa. Luego ya de renovada el águila, ella retoma el camino que tenía para seguir así, y así mismo, ¿verdad?, volver a levantar esas alas y tener esa nueva fuerza. Cuando hablamos de que las águilas, después de esperar 40, 60 días, ¿verdad?, y ser transformadas y renovadas, ellas entonces retoman el camino.
Asimismo, somos nosotros en nuestra vida espiritual, porque una vez renovados por completo con Dios, podemos retomar el camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Ese camino que Dios trazó para cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que cuando vemos, ¿verdad?, a un águila que ya ha sido renovada, que ya ha sido transformada en ese proceso físico en el cual tiene que pasar, en ese proceso de ley de vida por el cual pasa el águila, también vemos que más adelante, ya después de que el águila ha sido renovada, el águila renovada puede alcanzar, puede volar hasta 10,000 metros de altura, para que usted vea, ¿verdad?, esa curiosidad. Y asimismo, cuando comparamos nuestra vida cristiana, cuando comparamos nosotros los cristianos, cuando nos renovamos en nuestra vida espiritual con Dios, entonces ya renovados con Dios, podemos alcanzar esos niveles de altura espiritual y sobrenaturales que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esos niveles, ¿verdad? Me refiero en cuanto a la intimidad, en cuanto a la búsqueda de la presencia del Señor, en cuanto a lo que va a ser que todo lo que Dios ha depositado en ti se manifieste. Algo muy curioso del águila es que ella en una tempestad vuela atravesándola. Pero también hay momentos dados donde aún en medio de la tempestad, si no ha podido atravesarla, ella lo que hace es que busca equilibrio con los vientos en medio de la tormenta. Wow, tremenda enseñanza que Dios nos da a través de lo que es estudiar la vida y la transformación de un águila y cómo Dios compara en la palabra, en Isaías 40:31, la renovación espiritual con el proceso, ¿verdad? Con la comparación de ese como dice la palabra, como el águila. Así que la palabra de Dios nos hace énfasis en todo momento en lo que es la renovación espiritual. Lo que sucede es que muchas veces, ¿verdad?, nosotros no nos detenemos, ¿verdad?, a profundizar en esa palabra. Y si no nos detenemos a profundizar en esa palabra, no nos damos cuenta de lo que esa misma palabra nos quiere transmitir a nuestras vidas. Pero ahora, ¿verdad?, en este momento quisiera, ¿verdad?, antes de continuar, hacer una breve pausa musical para que puedas gozarte con esta alabanza y meditar en esta alabanza y también en estos visuales del águila para que puedas transportarte a lo que Dios te está hablando. Así como ministró para mi vida, así quiero que ministre en el nombre del Señor a la tuya y puedas meditar la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a una pausa musical y regresamos en breve. Y regresamos de esta corta pausa musical. Espero que te hayas gozado con esa hermosa alabanza y con esos visuales, ¿verdad?, de ese animal tan majestuoso como la palabra nos compara en Isaías 40:31, como las águilas y esa transformación que sufre, ¿verdad?, ella misma en su propia vida, en su ciclo de vida. Y es la misma renovación en lo cual la palabra nos hace énfasis en esta hermosa mañana. Y es lo que el Señor quiere ministrar para tu vida bajo el tema renovación espiritual. Y estamos hablando, ¿verdad?, antes de irnos a la pausa, eso que ocurre en el proceso de la vida del águila. Y asimismo esa transformación, ese momento donde ella tiene que arrancar todo lo viejo, ¿verdad?, de su plumaje, de sus garras, de su pico torcido, para que pueda volver a renovarse. Eso mismo es lo que el Señor quiere que acontezca en tu vida. Que todo lo viejo se pueda arrancar, que todo lo viejo se pueda, ¿verdad?, ser quitado de tu vida para que puedas, ¿verdad?, renovarte con el Señor, para que puedas alcanzar esa estatura que Dios quiere en Cristo Jesús que tú alcances. Y esa renovación espiritual es muy importante porque, como decía ahorita, hay momentos que en nuestra vida, ¿verdad?, los problemas, ¿verdad?, el ajoro, las pruebas, las cargas, hay momentos que la armadura se va desgastando, que eso pasa en el cristiano, que es natural. Somos humanos, pero cuando tú sientas que tu armadura está desgastada, cuando tú sientas, ¿verdad?, que tienes que renovar esa fuerza, es momento de que llegue una renovación espiritual con Dios a tu vida. Otro ejemplo que la palabra nos habla cuando nos hace énfasis en la renovación espiritual es también cuando la palabra nos compara, ¿verdad?, con el búfalo.
¿Cuánto, verdad, no ha leído lo que dice la palabra en el Salmo 92 y verso 10? Salmo 92 y verso 10. La palabra dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungida con aceite fresco. Nuevamente la palabra nos habla un cómo. En medio de esos textos bíblicos, cuando nos habla de un cómo, ese cómo siempre representa un cómo de comparación. La palabra está diciendo, ¿verdad? El salmista, debo decir, le dice, ¿verdad? En su palabra, pero tú, ¿verdad? Pero tú, refiriéndose al Señor, pero tú aumentarás. Dios es quien único puede aumentar, quien único puede engrandecer, quien darte fuerza, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungida con aceite fresco. Cuando hablamos del búfalo, el búfalo es símbolo de fuerza. El búfalo puede alzar, para que usted tenga una idea, alrededor de 2.848 libras y algo más. Esto es para que tenga una idea de cuánta fuerza posee el búfalo. Este tipo de fuerza es la que necesitamos para seguir adelante y conseguir nuestros objetivos sin temor. Todo en la vida tiene un sentido. Cuando la palabra nos compara con la del búfalo, y asimismo como la palabra nos hablaba en Isaías del águila, la palabra nos hace una comparación como el búfalo, es que hay unas características que esos animales tienen, ¿verdad? Que nos representan, que nosotros podemos utilizar en lo que es la enseñanza de la renovación espiritual, de que nuestra vida pueda ser renovada. Algo muy importante que tú debes saber del búfalo, ¿verdad? Como ese ejemplo utilizado en la Biblia, como lo acabamos de leer ahora en este texto, en el Salmo 92, gloria al Señor, y verso 10, es cuando también nos remontamos a lo que es la vida del búfalo. Cuando vamos, ¿verdad?, a ver cómo es el búfalo, nos deja saber, ¿verdad?, toda la información que podemos obtener de él. Es que el búfalo, cuando se ve amenazado, comienza a mover su joroba. Pero esa joroba tiene algo particular. En la joroba del búfalo está llena de aceite. Y ese aceite se esparce por todo su cuerpo. Por ende, cuando los depredadores, porque el búfalo también tiene depredadores, tiene, ¿verdad?, esos enemigos que quieren acecharlo, que quieren acabar con él. Cuando los depredadores del búfalo vienen a acercarse, una vez él haya movido la joroba, esa joroba que está llena de aceite, empieza a brotar todo ese aceite por todo su cuerpo. Se esparce por todo su cuerpo. Y por ende, cuando los depredadores intentan poner sus garras sobre él, no pueden tocarlo, porque el aceite hace que las garras de sus depredadores resbalen. Y es aquí donde quiero volver a detenerme a hacer un paréntesis. Así como la palabra nos habla y nos compara con el búfalo y nos da el ejemplo de lo que es, ¿verdad?, es renovar las fuerzas, y nos habla cuando estudiamos la vida del búfalo de cuánta fuerza tiene, ¿verdad?, físicamente ese animal. Y ahora nos está hablando de esa bendición o esa virtud que carga, ¿verdad?, en su joroba. También nosotros podemos obtener de ese ejemplo, esa comparación, lo que en nuestra vida espiritual debe acontecer. Porque si nosotros le pedimos al Señor que renueve nuestras fuerzas, como dice la palabra, ¿verdad?, que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Si nosotros, cuando estamos sin fuerza, que ya nos sentimos cansados, le pedimos al Señor, le clamamos a Dios que multiplique nuestra fuerza cuando nos sintamos cansados, o que nos dé fuerza cuando ya sintamos que no tenemos ninguna, Dios te da esa fuerza. Cuando la palabra se refiere en el Salmo 92 en el búfalo, dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Mira qué hermoso como Dios habla, seré ungido como aceite fresco. Si nosotros, cuando le reclamamos las fuerzas al Señor y Dios te las entrega, pero asimismo también cuando nos compara esa joroba llena de aceite del búfalo, y nosotros vemos el ejemplo de cómo cuando el búfalo está lleno de aceite, desbordado de aceite, esos enemigos, esos depredadores no pueden tocarlo, las garras resbalan y no lo pueden alcanzar. Asimismo, cuando tú empiezas,
después que tienes esa fuerza nueva con el Señor, que estás renovado con Dios, empiezas a buscar esa presencia, empiezas a meterte de lleno con Dios y empiezas a renovarte y a buscar ese aceite, esa intimidad, esa profundidad. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, lleno del aceite de Jehová, llega un momento dado donde ese aceite, como el búfalo está en la joroba, desbordado de aceite, en tu caso, en la vida del creyente, del cristiano, del hijo de Dios, ese aceite brota desde tu cabeza hasta la planta de tus pies y te cubre. Y cuando quieran venir tus enemigos, tus detractores, los que quieran venir a hacerte daño en un momento determinado o hacerte la guerra, el Señor hace que ese aceite que está sobre ti empiece a brotar desde la coronilla de tu cabeza por todo tu cuerpo, porque ese aceite viene del cielo. Es un aceite especial, es un aceite que solamente el Señor te puede entregar y que te entrega en la búsqueda, en la oración, en la intimidad con Él. Ya el búfalo en sí lo carga en su joroba, pero tú lo cargas cuando empiezas a llenar tu vida, tu lámpara de aceite en la intimidad y en la presencia de Dios. Y asimismo, como las garras de los depredadores en el búfalo resbalan y no lo pueden tocar porque se llena de aceite, cuando tú te llenas del aceite de Dios, cuando te llenas de la presencia de Jehová, cuando te renuevas en Él, tampoco tus enemigos ni tus detractores te pueden tocar porque tienen que resbalar, porque tú estás llena de aceite. Gloria al Señor, porque tú estás lleno de aceite en esta mañana. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que cuando, ¿verdad? Tenemos que ver que Dios a través de su palabra nos hace estos ejemplos, pero Dios no lo hace, gloria al Señor, para que meramente tú muchas veces, ¿verdad? Como muchas personas hacen, lo lean y simplemente lo leyeron, sino que tú profundices y tú entiendas lo que Dios te quiere decir a través de su palabra y tú lo hagas tuyo y tú lo declares y tú lo confieses y tú lo vivas, gloria al Señor, para que cuando tengas que ponerlo en función sea una realidad en tu vida. También, ¿verdad? Tenemos que ser, así como dimos el ejemplo del búfalo, tenemos que ser como el águila, ¿verdad? Así, ¿verdad? De esa manera, el águila y el búfalo, que son dos animales que Dios utiliza como ejemplo en las Sagradas Escrituras, ellos se renuevan su cuerpo, se renuevan, ¿verdad? Por el ciclo de la vida. ¿Para qué? Para poder continuar y para poder vencer a sus enemigos y para poder vencer los obstáculos de la vida misma que ellos en su entorno enfrentan. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos remontamos a lo que somos nosotros como cristianos, a nuestra vida espiritual, tenemos que ser renovados en Dios. Tenemos que renovar nuestra fuerza para poder continuar ese camino por el cual el Señor ya ha hablado, por el cual Él ha determinado para ti. Él ha determinado que te va a llevar. Tenemos que renovarnos para que esas fuerzas nuevas que solamente vienen de la mano de Dios puedan llegar a tu vida. Tenemos que renovarnos para poder tener esos bríos, esa energía. Tenemos que renovarnos para, ¿verdad?, que todas esas cosas que Dios quiere depositar nuevas en ti se manifiesten en el nombre poderoso de Jesús. Así que es muy importante, gloria al Señor, que nos renovemos espiritualmente cada día para que Dios nos revista, ¿verdad?, de fuerza nuevamente para poder seguir con su obra, para continuar con su encomienda, para poder lograr, ¿verdad?, eso. Tenemos que tener, ¿verdad?, esa búsqueda, esa intimidad, que es lo que nos lleva a tener esa unción de Dios. Y la unción es autoridad. La unción es la gracia de Dios, de una forma continua en mi vida y en la tuya. Cuando hablamos de esto de la unción, hay textos que nos hablan sobre este particular. Como por ejemplo, podemos ver en el Salmo 89 y versos 20 al 22. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Ahí la palabra, ¿verdad?, nos lleva a lo que, ¿verdad?, el Señor habla de la unción que solamente viene cuando el Señor la deposita sobre tu vida. Y luego más adelante dice, mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. Que no solamente Él te unge, sino que la mano de Dios está siempre contigo y el brazo de Jehová te fortalece. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Eso también es otra verdad poderosa, valga la redundancia, que hace la unción de Dios sobre tu vida.
que no te sorprenderá el enemigo, porque cuando tú estás lleno, cuando estás llena de la unción de Dios, ¿verdad? No te sorprenderá lo que el enemigo de las almas o lo que, ¿verdad? Cualquier situación, cualquier circunstancia o cualquier persona utilizada por el enemigo quiera hacer, ni hijo de iniquidad te quebrantará. Gloria al Señor, como dice tu palabra. Gracias, Señor. También dice que la unción te trae protección, liberación y provisión. Eso es otro atributo que tiene la unción. La unción te trae protección, liberación y provisión. Cuando hablamos de que nos trae, ¿verdad?, la protección, la liberación y la provisión, podemos ver la palabra en Isaías 40, en Isaías verso 10, debo decir, Isaías capítulo verso 10 y verso 27, lo que dice la palabra del Señor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías capítulo 10 y verso 27, nuevamente repetimos, dice, acontecerá, o sea, sucederá, que en aquel tiempo su yugo, su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria a Jesús. Así que aquellas cosas, ¿verdad?, que Dios está hablando en esta mañana, ¿verdad?, que teníamos en un momento dado, será quitado de nuestros hombros, ¿verdad? Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así que tenemos, ¿verdad?, que entender en este punto que la palabra está hablando, ¿verdad?, lo que el efecto que Dios, ¿verdad?, quiere hacer a nuestras vidas, no solamente a través de la palabra, sino también cuando nos habla, ¿verdad?, del efecto de la unción. Gloria al Señor. Cuando hay renovación espiritual, cuando te renuevas y estás lleno, ¿verdad?, de esos nuevas fuerzas, de esos nuevos bríos, cuando, ¿verdad?, has quitado todo lo viejo y llega todo lo nuevo de Dios y empieza, ¿verdad?, a levantarte con nueva fuerza y empiezas a buscar de Dios, ¿verdad?, en esa intimidad profunda, llega lo que es la llenura, lo que es el aceite. Y cuando está el aceite, como hablamos ahorita del búfalo, cuando está la llenura y está el aceite, por consiguiente, ¿verdad?, ese aceite, ¿verdad?, de Dios desbordado en tu vida causa el efecto de la unción. Y cuando estamos hablando de la unción, también tenemos que hablar, ¿verdad?, de todo lo que abarca, ¿verdad?, los beneficios, ¿verdad?, lo que Dios permite que cause esa unción en tu vida. Así que en este punto también quiero leer lo que la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 10 y verso 23. 1 Corintios capítulo 10 y verso 23, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que en nuestra vida, ¿verdad?, se ven malas, pero sin embargo, no edifican, no van a ser de bendición, si no se saben discernir. Gloria a Jesús. Así que tenemos que ver que para cuando lleguemos a este proceso de la renovación espiritual, lo que en un momento dado, antes, ¿verdad?, de que nuestras fuerzas fueran desgastadas, nuestra armadura fuera desgastada y perdiéramos todos esos bríos, hay momentos donde en ese caminar hay cosas, ¿verdad?, que parecen lícitas, que parecen permitidas, pero no todo conviene. Hay cosas que parecen lícitas, que parecen permitidas, pero no edifican. Así que cuando ya tú pasaste por ese proceso donde ya todo lo viejo se fue de tu vida, ahora tienes que entender que ya no puedes ir hacia atrás, volver atrás, a caer en lo que ya tú sabes que no te conviene, que no te edifica, para que no vuelvas, ¿verdad?, a perder todo lo que ya ha sido renovado, lo que ha sido, ¿verdad?, lo que ha entrado en un nuevo comienzo en tu vida. Así que Filipenses capítulo 3 y verso 1 también nos habla. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí me es, ¿verdad?, menester escribirlos las mismas cosas, y para vosotros, ¿verdad?, es seguro. Por lo que hay que dejar todo de ese lado y gozarse en el Señor. Es decir, buscar a Dios en oración, en alabanza y pasar tiempo de calidad con el Señor. Hay que buscar, ¿verdad?, ese gozo en el Señor.
ese gozarse, ¿verdad? En la seguridad de lo que Dios tiene para nuestra vida. Dejar de lado todo lo negativo y gozarse en el Señor y buscar a Dios en oración, en alabanza y pasar tiempo de calidad con Él. Una vez ya te has renovado en el Señor, tienes que mantenerte en esa búsqueda continua, en ese gozo de Dios continuo, en esa alabanza de Dios continuo, alabanza con tu boca, con tu fruto de labio, no solamente con cantar alabanzas de canciones, sino con alabanza de esa expresión que tú le dices a Él lo que Él representa para tu vida. Pero cuando ya tú eres renovado en Dios, tú dejas de lado, ¿verdad?, todo aquello negativo y empiezas a gozarte en el Señor y empiezas, ¿verdad?, a buscar a Dios profundamente en oración y en alabanza y en pasar tiempo de calidad con Él. Así que la renovación espiritual es bíblico. Ya lo vimos en Isaías 40:31 y lo vimos en Romanos, ¿verdad?, 12:2 y lo vimos también cuando estábamos hablando del texto del búfalo. Gloria al Señor. Así que cuando vamos nuevamente sobre la palabra en Isaías 40:31, vuelvo y te repito lo que ese texto de la palabra del Señor habla a tu vida a través de la Escritura en esta mañana. Dios te dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, los que esperan, los que esperan. Si tú esperas que ese proceso de arrancar, ¿verdad?, lo viejo, de arrancar todo lo que ya no sirve, de sacar la armadura vieja, desgastada que está en ti, tú sacas todo eso a un lado y esperas en el proceso, en la transformación. Como leí ahorita en la vida física del águila, ella tiene que esperar entre 40 a 60 días. Tiene que esperar. Sacó lo viejo, pero tiene que esperar a echar nuevas plumas, nuevo plumaje, a que salgan nuevas garras, a que el pico nuevo vuelva a salir. Un pico nuevo, un pico derecho y un pico más fuerte y filoso para, ¿verdad?, tener toda esa habilidad que ella necesita. Pues asimismo, cuando dice Isaías 40:31, pero los que esperan, tienes que luego del proceso de sacar lo viejo, esperar en el Señor y esperar porque Él te va a dar nueva fuerza. Porque la palabra dice que a los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. O sea, es una palabra afirmativa de que vas a tener nueva fuerza. Y también te dice más adelante que levantarán las alas como las águilas. Esa comparación de ese animal tan majestuoso. Como las águilas, que correrás y no te cansarás, que caminarás y no te fatigarás. Así que, ¿verdad?, ese proceso de la renovación espiritual es bíblico. La palabra nos habla constantemente en términos de eso. Y como estuvimos hablando ahorita también de la comparación de otro animal, sumamente, ¿verdad?, poderosa la enseñanza en la Biblia, es el búfalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungida con aceite fresco. Cuando tú tienes esa certeza, esa seguridad de que solamente Dios, solamente tú, eres el que vas a aumentar mis fuerzas como las del búfalo, eres el que me vas a ungir con aceite fresco, tú sabes que todo lo demás va a correr en ese orden perfecto, donde cuando Dios es el que aumenta tu fuerza y es el que te unge con aceite fresco, llega esa llenura y llega esa unción, cuando ya está la renovación espiritual en marcha en tu vida. En esta parte voy a mencionarte varios textos bíblicos donde la palabra también nos habla sobre la renovación. Algunos textos bíblicos que voy a comenzar en esta mañana. Por ejemplo, comenzamos hablando sobre Efesios capítulo 4 y verso 23. Efesios 4 y verso 23. Dice la palabra del Señor, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que ser renovados en nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y cambiando nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Por eso la palabra nos insta, nos motiva, nos habla, nos dirige en Efesios 4, verso 23, a que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Es como un mandato, es como, ¿verdad?,
algo que se le pide, que seas renovado en el espíritu, y es específico, en el espíritu de vuestra mente. También otro texto bíblico que podemos hablar en esta mañana, que nos habla claramente de renovación, es el Salmo 51, el verso 10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Escucha la palabra renovación. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando el Salmo 51, verso 10 nos habla de un corazón limpio, es un corazón lleno, ¿verdad?, de Dios y completamente, ¿verdad?, fuera lo que es el engaño, la mentira, la calumnia, el chisme, la murmuración, el robo, la contienda, la maldad, todo lo que a Dios no le agrada. Un corazón limpio, un corazón lleno de todo lo puro del Señor, lleno de la palabra de Dios. Y entonces también ese texto nos insta, nos motiva a que renovemos un espíritu recto dentro de nosotros. Algo recto es algo derecho, algo que no tiene, ¿verdad?, no está torcido, ni a la derecha ni a la izquierda, no está virado, está derecho, está en una sola dirección. Un espíritu recto dentro de mí, dentro de ti. Otro texto que podemos leer es Isaías 40, verso 31, el que estuvimos leyendo ahorita. Isaías 40, verso 31, donde dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y serán renovados, ¿verdad? Se remontarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese texto que ya, ¿verdad?, hemos abundado sobre él, nos habla de la renovación, porque cuando habla de nuevas fuerzas, cuando comienza ese texto dice: pero los que esperan en Jehová, y donde dice tendrán nueva fuerza, cuando te detienes en esa parte de ese texto, cuando habla de nuevas fuerzas, eso nuevo es renovar, eso nuevo es renovación, eso nuevo es lo que el Señor quiere que llegue a tu vida. Las renovaciones espirituales, las nuevas fuerzas que luego te levantarán en tus alas, en tu caminar, en tu vida espiritual, en esos niveles espiritual con Dios, como las águilas, y correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Luego también la palabra nos habla en Romanos capítulo 2 y verso 2, el texto que leímos al principio, la palabra nuevamente nos enfatiza, donde dice: y no adaptéis o no os conforméis, en otras versiones de la palabra, a este mundo, en otras versiones dice a este siglo, sino transformaos mediante la renovación, ahí habla la palabra renovación en ese texto, de vuestra mente, para que verifiquéis, para que veas cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos habla específicamente, deteniéndonos punto por punto, que dice que no te conformes a este siglo, que no te conformes a este mundo, no te conformes a lo que estás viendo, no te conformes a lo que estás viviendo, no te conformes a lo que está pasando en tu vida, porque tú sabes que Dios ha dicho, ha declarado, ha decretado cosas mayores para tu vida. Así que no te conformes por el proceso, por la prueba, por lo que estés pasando, por lo que otros digan de ti, por lo que otros piensen, o por lo que el mismo entorno esté tratando de hacer que afecte a tu vida, como entrando en tu mente, en ese campo de batalla que es la mente. Por eso es que Dios habla y enfatiza a través de ese texto en Romanos capítulo 2 y verso 2, de que si no seas transformado, ¿mediante qué? Mediante la renovación de tu mente. Y hay varios textos que hablan de la mente, porque leímos ahorita en Efesios 4, verso 23, que habla del espíritu de vuestra mente, y Dios nuevamente nos hace el énfasis, hablando de la mente, en Romanos capítulo 2 y verso 2, cuando dice la renovación de vuestra mente, para que entonces verifiquéis, o para que entonces veas cuál es la voluntad, porque no es la voluntad nuestra, es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que si, ¿verdad?, somos renovados en nuestro espíritu, somos renovados espiritualmente y somos transformados mediante la renovación espiritual del Señor y la renovación de vuestra mente, vamos a alcanzar lo que es la voluntad de Dios, no la nuestra. Y cuando seguimos la voluntad de Dios, vamos a llegar a todo aquello que es bueno, agradable
y perfecto de parte del Dios de los cielos en nuestra vida. Otro texto, ¿verdad? También que la palabra nos habla en cuanto a renovación es 2 de Corintios capítulo 4 y verso 16, cuando la palabra nos dice: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, y cuando la palabra habla de hombre, hago un paréntesis, en la escritura siempre menciona la palabra hombre en los textos, pero se refiere a hombre y a mujer. Cuando la palabra hombre, ¿verdad?, significa el ser humano. Dice este texto, 2 de Corintios capítulo 4 y verso 16 dice: por tanto, no desfallecemos, no pierda la fuerza. Antes bien, aunque nuestro hombre o mujer exterior vaya decayendo, se vaya desgastando, sin embargo, ese hombre o esa mujer interior se renueva de día en día. ¿Y cómo nos renovamos? Cuando nos renovamos espiritualmente con Dios, cuando le pedimos fuerzas nuevas al Señor, cuando Dios entrega esa fuerza a tu vida, cuando Dios de tener cero fuerza te las da, te las entrega, cuando Dios de tener poca fuerza te las aumenta como el búfalo, y cuando luego de tener esa fuerza buscas de su presencia y te llenas de su aceite, luego entonces por consiguiente, como dije ahorita y te lo repito, la llenura del aceite te lleva a la unción. Y la unción va a provocar en ti lo que Dios quiere que tú manifiestes. Y la unción va a traer en ti unos beneficios que va acompañado con lo que Dios hace en tu vida a través de esa unción. Y cuando está esa renovación espiritual de Dios en tu vida y has renovado tu mente, buscas que la voluntad de Dios, no la tuya, la de Dios sea la que se cumpla en tu vida, y cuando es la de Dios va a llegar a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Y eres renovado de día en día cuando estás en la intimidad, en la búsqueda de su presencia. Y ese hombre viejo, esa mujer vieja, ese hombre exterior, esa mujer exterior que se va desgastando, luego cuando tú vas buscando de la llenura y la presencia de Dios, el interior, ese hombre, esa mujer interior, se va renovando de día en día. Así que, ¿verdad? Cuando vemos también otro texto de la palabra que nos habla de renovación, podemos también ir a la palabra en Colosenses capítulo 3 y verso 10. Colosenses capítulo 3 y verso 10, cuando nos dice: y no os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Ahí está nuevamente la palabra renovación. ¿Ves cómo las escrituras en todo momento siempre ha estado continuamente hablando en nuestras vidas sobre la renovación espiritual? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces leemos las Sagradas Escrituras con tanta prisa que no nos detenemos a profundizar, a meditar, a ver qué Dios me está queriendo hablar con cada palabra, con cada texto que Él ha plasmado ahí. Y cuando yo voy sobre cada texto bíblico que habla de renovación, Dios sabía que en un momento dado tus fuerzas iban a ir a menguar, que tus fuerzas ibas a sentir que se acababan, que tu armadura exterior se iba a ir gastando, se iba a ir envejeciendo, así como el plumaje, como las garras y como el pico del águila se va torciendo y las plumas envejecen en el águila y las garras ya no funcionan ni para atrapar nada, ni para defenderse, ¿verdad? Asimismo, también en un momento dado, ya esa armadura del cristiano se desgasta y tenemos que renovarnos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Buscando esa renovación espiritual con Dios. Vamos a otro texto donde cuando vemos en lo que nos dice la palabra en Tito, capítulo 3 y verso 5, la palabra nos habla y dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí nos dice que Dios nos salvó. Él refiriéndose al Señor, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia de Dios. Aquí me detengo. Cuando yo estuve buscando el significado de la palabra misericordia, la palabra misericordia es compadecerse de aquellas personas que sufren, de aquellas personas que en un momento
están pasando por un dolor y detenerse a poder ayudarlas, detenerse a levantarlas. Pero cuando veo en otro significado de lo que quiere decir la palabra misericordia, pero en este caso, en lo que se refiere a Dios, específicamente la palabra misericordia nos habla de que misericordia es una cualidad de Dios. Y cuando nos habla de esa cualidad de Dios, nos dice que misericordia es una cualidad perfecta de Dios, donde Dios perdona a todas las personas. Eso es misericordia cuando nos referimos a Dios. Misericordia es esa cualidad perfecta de Dios para perdonar a las personas. Así que cuando en Tito capítulo 3 y verso 5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Sabemos que misericordia, cuando pensamos en esa cualidad de Dios, es Dios, ¿verdad? Como ser supremo y perfecto que perdona a las personas, pero también misericordia. Podemos ahora, entendiendo este significado, es reconocer cuando alguien está en sufrimiento y, ¿verdad? Se detienen a socorrerlo, a ayudarlo en medio de ese dolor. Y eso es lo que Dios, ¿verdad?, hace conforme a nuestras vidas. Nos socorre, nos levanta cuando estemos en medio del dolor y nos perdona porque Él es perfecto. Así que conforme, ¿verdad?, a su misericordia, ¿por medio de qué? Del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dios te dice en esta mañana, una y otra vez, renuévate. Renuévate. Entra en una renovación espiritual. Renuévate. Es necesario que renueves tu vida con Dios. Es necesario que entre una renovación de Dios a tu vida. Una renovación del espíritu. Una renovación en tu mente. Una renovación en tu ser. Una renovación en tu alma. Una renovación por completo. Así que luego de este tema, ¿verdad?, donde Dios ha traído a tu vida esta palabra en esta mañana bajo el tema renovación espiritual, asimismo como Dios me ministró a mí hace unos domingos en el altar, ¿verdad?, cuando estaba en el momento de la alabanza, específicamente adorando al Señor con el tema Yo Navegaré, una alabanza muy hermosa que tiene la adoradora Virginia Brito, gloria al Señor. Asimismo como Dios ministraba mi vida y ministraba también que era menester en la vida también de muchas personas, que hay momentos donde no podemos continuar con esa vieja armadura, que no podemos continuar con eso ya en nuestra vida que no funciona, que ya, ¿verdad?, queremos aparentar que esa armadura todavía tiene una función y todavía está vigente, pero esa armadura hay que renovarla, hay que quitarla porque está desgastada. Esa armadura en el creyente se quita y se arranca cuando tú vas entonces y chocas, ¿verdad?, con la cruz, con la roca inconmovible que es Cristo, y le pides a Dios que renueve tus fuerzas, que renueve, ¿verdad?, tu vida en Él, que renueves esa intimidad, esa relación con el Señor. Y cuando tú empiezas a renovar tu vida con Dios y a pedirle que Él sea el que te dé las fuerzas cuando ya no las tienes o que te las multiplique porque se te están acabando, y Dios empieza a darte esa fuerza, cuando luego empiezas a pedirle que Él quite todo lo que estorba, lo que impide el fluir del amor de Dios en tu vida, todo lo que te estorba en su caminar, todo lo que te estorba en tu crecimiento espiritual, todo lo que te estorba con Él, todo lo que te atrasa, todo lo que te detiene, cuando tú empiezas a decirle, Señor, me entrego en tus manos, quita tú todo aquello que ya no me funciona, entonces Dios arranca, como hace en el proceso del águila, que el águila se arranca el plumaje. ¿Por qué? Porque la misma águila reconoció que ya ese plumaje viejo no le funciona, que ya esas garras no le sirven de nada, ni le permiten defenderse de sus enemigos, ni la permiten posarse en algún lugar, porque ya las garras no le funcionan, ni puede atrapar su alimento. Y ese pico filoso tampoco le permite, ¿verdad? Ya no es filoso cuando ya tiene que renovarlo. Ya el pico en el águila está boto, ya el pico en el águila está torcido y no le permite ni defenderse ni alimentarse. Por eso tiene que arrancarlo. Así que en un momento determinado también tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Arrancar todo aquello que a Dios
¿verdad? No le agrada y que nosotros sabemos que ya nos sentimos que estamos, ¿verdad? En atraso, que estamos, ¿verdad? En un momento donde estamos detenidos y que tenemos que renovar con Dios nuestra relación, nuestra vida íntima con Él y nuestra fuerza. Y cuando llega ese reconocimiento en tu vida, como el águila reconoce que ya lo que tiene no le funciona, entonces Dios empieza a quitar, a arrancar de ti. Cuando tú le entregas a Él, como el águila empieza a arrancarle su vida. Y cuando llega una renovación espiritual a tu vida, entonces Dios completa todo lo demás, paso a paso, que ya Él ha dicho en tu vida. Así que luego de este tema en el cual Dios nos ha ministrado a todos, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que si ya dominamos luego todas las cosas, debemos también saber que aparte de renovarnos y cambiar espiritualmente, también debemos tener una obediencia a Dios, que es un punto muy importante. Así que debemos pedirle a Dios que nos ayude a renovarnos, a cambiar, a renovarnos espiritualmente, a quitar todo lo que no le agrada, pero también a obedecerle en todo tiempo. Así que cuando tú le pides a Dios que te ayude a cambiar día a día para no seguir cometiendo los mismos errores, Él lo hace porque dice ¿verdad? La palabra del Señor en Jeremías, que los planes de Dios son de bien y no de mal para darte un futuro de esperanza. Así que quiero orar antes de finalizar por todas esas vidas que se van a estar conectando con este programa eventualmente, ¿verdad? Y gracias a todos y cada uno de los que están ahí viéndolos en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te presento a cada una de estas mujeres guerreras, Señor, valientes, Señor, esforzadas y cada una de la audiencia, Señor, en este momento, Padre Santo, que ha estado, Señor, conectado en este programa al alcance, al sonido de tu voz, Señor amado. Te pido, Padre, que así como ministraste a mi vida, Señor, que también puedas ministrar la vida de cada uno de ellos y puedan ellos entender que esa armadura vieja desgastada hay que arrancarla para que llegue una renovación espiritual contigo, Señor, y que podamos ser renovados, Señor, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para que todo aquello que tú hablaste para nosotros se cumpla. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén. Si hay alguno enfermo en medio vuestro, así, ¿verdad? Yo oraré también por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a cada enfermo en esta hora. Padre, te pido en este momento que pongas sanidad. Padre, tú eres Jehová, Rafa, el sanador, el médico por excelencia. Pon tu mano de sanidad, Señor, y haz la obra perfecta en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y como siempre te digo, y siempre recuerda, mujer guerrera, levántate, porque tú fuiste creada para aplastar la cabeza al diablo. Dios te bendiga. Bendiciones.